Bueno, Adelante. bueno, ¿cuál fue la resolución entonces de este caso? La Corte de Casación francesa ha resolvido el caso en 1878. El conflicto generó una situación compleja. Si se aplicaba la norma francesa, debía acudirse al derecho bávaro, pero esta a su vez remitía nuevamente al derecho francés. Entonces, ¿qué pasó? La Corte aceptó el envío, la Corte de Francia, aplicando finalmente el derecho francés, lo que permitió adjudicar los bienes del Estado francés ante ante la inexistencia de herederos. A continuación va a seguir mi compañero Enrique. Buenas noches, doctor. Yo voy a Buenas. explicar sobre la parte de la problemática del domicilio, ¿no? Uno de los elementos centrales del caso Forgo fue la determinación del domicilio. Aunque Forgo tenía una residencia prolongada en Francia, no cumplía con los requisitos legales para ser considerado domiciliado conforme a derechos de francés. Esto evidencia una diferencia muy importante, ¿no? En el tema de la residencia es la permanencia física en el lugar, después tenemos el domicilio. En cambio, es un concepto jurídico más complejo que implica la permanencia y la intención de establecer de manera definitiva. Y no basta convivir el forgo en el lugar, sino que debe existir también voluntad de quedarse en la forma permanente. Después tenemos la proyección en el derecho boliviano, ¿no? El caso Forgo Un tuvo un minutito. impacto. ¿En qué lámina nos encontramos antes de que Estamos proceda? en el mismo. En el mismo. Ah, ya. Más, más arriba, más arriba. Aquí, ¿no? No, está el marco legal. Ahí. Ahí. Perfecto. Después tenemos la proyección en el derecho boliviano, ¿no? El caso Forgo tuvo un impacto significativo en la doctrina y en la legislación comparada. Muchos ordenamientos jurídicos adoptaron el reenvío, aunque con ciertas limitaciones, especialmente en materia como sucesiones y estatuto personal. En el contexto latinoamericano, incluido Bolivia, el reenvío no siempre está expresamente regulado. Sin embargo, sí se puede aplicar a partir de la interpretación sistemática de las normas de conflicto y los principios generales del derecho internacional privado. Esto significa que, aunque no esté escrito directamente en la ley boliviana, puede ser utilizado por los jueces en casos concretos. Siguiente, Doc. ¿Se aplica el reenvío en el caso? Nosotros pusimos que sí. Sí se aplica el reenvío en primer grado en el caso Forgo. La Corte de Casación francesa aceptó que la norma de conflicto bávara, que se emite a la ley de la nacionalidad dirigida nuevamente a derechos franceses. Esto ha generado una solución circular que el tribunal tuvo que interpretar. Sería como primero, hay una remisión inicial, el derecho francés se emite el derecho bávaro, luego se produce la contrarremisión, el derecho bávaro remite nuevamente al derecho francés. Finalmente, hay una aceptación judicial. La Corte francesa acepta esta situación y decide aplicar su propio derecho. Después vamos a ir con el fundamento de la aceptación. La aceptación del reenvío tiene un fundamento importante. Según Boyano, esta decisión respondió a la necesidad de lograr una coherencia internacional
en la solución de los conflictos de la ley. Antes de este caso, predominaba la tendencia en aplicar únicamente el derecho material extranjero, sin considerar sus normas del conflicto. Sin embargo, a partir del caso Forgo se empieza a considerar también el sistema jurídico extranjero en su totalidad, incluyendo su norma de conflicto. Y como crítica doctrinal tenemos el reenvío también ha sido objeto de críticas. Savigny señalaba que puede generar inseguridad jurídica porque depende de remisiones sucesivas y inciertas. Su aplicación puede resultar compleja y generar confusiones. Y como conclusión nosotros hemos realizado es el caso Forgos representa un punto de inflexión en el derecho internacional privado al introducir de manera práctica la problemática del reenvío. En primer lugar, evidencia las tensiones entre criterios de conexiones como domicilio y la nacionalidad. En segundo lugar, consolida el reenvío como una herramienta que, aunque sea compleja, permite armonizar la aplicación de distintos sistemas jurídicos. Y desde una perspectiva crítica, el reenvío no debe aplicarse de forma automática, sino que requiere un análisis cuidadoso. Y finalmente, este caso sigue siendo fundamental en la formación jurídica, ¿no? Tanto por su valor histórico como por su vigencia en el contexto actual de globalización del derecho. Eso es todo, Doc. Y su bibliografía, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué dices, Gribet? ¿Ha quedado claro con la exposición del grupo y el caso Forgo? Sí, doctor, muchas gracias. Obviamente nos reservamos posteriormente para hacer un feedback más adicional, o sea, una retroalimentación donde analicemos cada uno de los reenvíos, obviamente relacionados a los casos concretos. En este caso, tal cual lo han expuesto sus compañeros, efectivamente era un tema vinculado a dónde se hallaba domiciliado este señor Forgo, lo cual genera obviamente una revolución a nivel doctrinal, porque tiene una incidencia sobre la misma creación de lo que es la figura del reenvío, ¿no? Un conflicto entre lo que es la ley bávara y también la ley francesa, la referencia concreta sobre cuál va a ser competente para conocer el determinado asunto. Y obviamente cómo, en otras palabras, le arrojan a cada uno de los estados la responsabilidad, pero también este retorna a su vez por la misma legislación y obviamente en base a eso se guardan las responsabilidades de cada uno de los estados, obviamente de conocer un determinado asunto. No nos olvidemos que también hemos visto en el análisis el método, obviamente, relacionado a lo que es la preeminencia de la soberanía del Estado como tal, para tratar de conocer en sí un determinado, casi sentar de esa forma una soberanía plena. ¿Ya? Vámonos al siguiente grupo, por favor. Entonces, que me han dicho el caso que vamos a exponer. De la familia Pacheco versus Bolivia. Ya me han pasado, ¿no? El trabajito al correo. Sí, doctor, yo le pasé. La familia Pacheco. ¿Ya? ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctor. Ok, cuando guste el grupo, misma hermenéutica que el grupo anterior, por favor.
Revisen sus audios. Cuando guste el grupo. Buenas noches, doctor y compañeros. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca del caso de la familia Pacheco Tineo versus el Estado Plurinacional de Bolivia. La siguiente diapositiva, doctor, por favor. Perdón. Ahí. Yo les voy a hablar un poco acerca del marco teórico, donde tenemos primeramente los antecedentes que se dieron en Perú en los años 90. Perú procesó a Rumaldo Pacheco y Fredesvinda Tineo por presunto terrorismo a inicios de los años 90. Fueron detenidos y sufrieron violaciones a su integridad personal en hechos vinculados al caso penal Castro versus Perú. En 1994 fueron absueltos y liberados posteriormente. La absolución fue anulada y se emitió una nueva orden de captura. Segundo punto, primer ingreso a Bolivia en el año 1995 y 1998. El 13 de octubre de 1995 ingresaron a Bolivia con sus hijas. Solicitaron refugio ante la CONARE con apoyo de ACNUR. En 1996 se les reconoció como refugiados. Permanecieron en Bolivia hasta marzo de 1998, cuando firmaron repatriación voluntaria a Perú, alegaron falta de apoyo institucional. Como tercer punto, segundo ingreso a Bolivia, febrero de 2001. El 19 de febrero de 2001 regresaron a Bolivia desde Perú. Ingresó irregular, sin control migratorio. Ingresaron por motivo de trámites y temor a persecución en Perú. Como cuarto punto, actuaciones ante migración. 20 de febrero de 2001. Se presentaron ante el Servicio Nacional de Migración, SENAMIC, en La Paz. Querían regularizar su situación, solicitar tránsito hacia Chile y las autoridades retuvieron sus pasaportes. Consideraron su ingreso ilegal. Ese mismo día, Fredesvinda Tineo fue detenida. Fue enviada a celdas policiales. Como quinto punto tenemos el habeas corpus y nueva solicitud de refugio, el 21 y 22 de febrero. Se interpuso un habeas corpus por detención ilegal. Solicitaron nuevamente refugio en Bolivia. Con apoyo de la Iglesia, ACNUR, la CONARE, analizó el caso sin participación. No consideró la solicitud. El 22 de febrero, el tribunal declaró ilegal la detención, confirmó violación de derechos constitucionales. La siguiente diapositiva, doctor. Como sexto punto tenemos la decisión de expulsión el 23 de febrero de 2001, donde la Fiscalía solicitó expulsión por ingreso ilegal. Falta de documentación válida, SENAMIC emitió resolución donde ordenó expulsión de toda la familia, aunque existía gestiones del Consulado de Chile. Chile autorizó su ingreso. Como séptimo punto tenemos la expulsión efectiva 24 de febrero de 2001. A pesar de la autorización chilena, fueron detenidos cuando iban a viajar a Chile. Fueron trasladados a la frontera en Desaguadero. Separación de los hijos durante el traslado. Finalmente fueron expulsados a Perú, no a Chile. Como octavo punto tenemos consecuencias posteriores en Perú. Fueron detenidos en Puno y luego en Lima hasta julio de 2001. En Bolivia se presentaron denuncias ante Defensoría del Pueblo, Comisiones de Derechos Humanos
y posteriormente en 2001 lograron ingresar a Chile. Desde 2002 tienen residencia definitiva en Chile. Los elementos clave del caso fueron la detención ilegal en Bolivia, la falta de debido proceso en solicitud de refugio, expulsión sin considerar riesgo de persecución, que nos da a conocer el principio de no devolución y el incumplimiento de garantías para refugiados. Va a continuar mi compañera. Buenas noches, doctor. Yo les voy a hablar un poco del caso, bueno, del marco legal en el caso de la familia Pacheco. Vamos a tomar los puntos de jurisprudencia sobre el debido proceso, jurisprudencia sobre personas migrantes, jurisprudencia sobre el principio de no devolución, sobre el derecho de buscar y recibir asilo, sobre la integridad personal, el derecho del niño, ya que la familia Pacheco buscaba asilo con sus hijos, que en ese entonces eran menores de edad, sobre la protección de la familia, y también vamos a hablar del uso del corpus juris internacional. Sobre la jurisprudencia sobre el debido proceso tenemos el artículo 8 y 25. La Corte aplicó su doctrina constante de que el debido proceso se aplica también al procedimiento administrativo y no solo a procesos judiciales. Toda persona debe ser notificada, conocer los cargos y defenderse y recurrir ante la decisión de defenderse, cosa que no ha sido así en este caso. En ese criterio ya había sido desarrollada en casos anteriores donde la Corte señaló que en cualquier actuación estatal que afecte derechos se debe respetar todas las garantías mínimas, cosa que no ha sido así en este caso porque no han respetado ni sus garantías ni sus derechos. Sobre la jurisprudencia sobre personas migrantes como grupo vulnerable, la Corte retomó su línea jurisprudencial según el cual los migrantes, especialmente en situación irregular, son un grupo en condición de vulnerabilidad y es por eso, doctor, que los estados tienen el deber de reforzar su protección. Esto proviene de precedentes donde la Corte estableció que la situación migratoria no justifica restringir los derechos básicos. Más bien buscaría reforzar y darles protección a dichos derechos o garantías a dichos derechos. Sobre el principio de la no devolución, uno de los aportes centrales del caso fue consolidar que el principio de no devolución protege a refugiados y también a cualquier extranjero en riesgo. Es una norma fundamental del sistema interamericano. La Corte ya había reconocido este principio, pero en este caso lo refuerza y lo amplía, vinculando directamente con él el derecho a la vida, la integridad y la libertad. Luego tenemos la jurisprudencia sobre el derecho a buscar y recibir asilo en el artículo 22.7. La Corte utilizó su interpretación evolutiva. El derecho al asilo implica acceder a procedimientos, evaluación individual, garantías procesales y se apoya también en estándares internacionales, integrándolos a su jurisprudencia. Luego tenemos la jurisprudencia sobre integridad personal del artículo 5 de la Corte Interamericana. Se afirma su doctrina de que la integridad no es solo física, sino también psíquica y moral. Y es por eso que incluso sin violencia física probada se conoció violación por angustia, miedo e incertidumbre, que en todo el proceso sufrió la familia Pacheco, porque tenía persecución del lado de Perú y tenía mucha incertidumbre al momento de llegar a Bolivia, porque igual los veían como terroristas y no se les negó el refugio. Sobre los derechos del niño, el artículo 19 se basa en su línea previa. El interés superior del niño debe guiar toda decisión estatal. Los niños deberían ser escuchados y requerir protección reforzada, que como hemos visto en el marco histórico no ha sido así. Sobre la protección de la familia, la Corte reafirma que el Estado debe evitar separaciones familiares arbitrarias,
Las medidas migratorias deben considerar la unidad familiar, el impacto en los hijos, y en este caso no ha sido así porque a la esposa la tenían en un penal, al esposo en otro penal, y todos estaban incomunicados durante un periodo de casi 6 meses, según lo investigado. El uso de corpus juris internacional es un elemento clave en este caso. La Corte utiliza no solo su jurisprudencia, sino también el derecho internacional de refugiados del Convenio de 1951, estándares de ACNUR y Derecho Internacional de Derechos Humanos. Y en conclusión, la jurisprudencia fue utilizada en el caso es decir, no es un solo precedente, sino un conjunto de líneas doctrinales consolidadas en la Corte Interamericana. Y el debido proceso en materia administrativa, ya que debió dar la protección reforzada a migrantes, el principio de la no devolución, el derecho al asilo, a la integridad física, moral y psíquica, un interés superior del niño y la protección de la familia. Y con este caso, la Corte no solo lo aplicó en su jurisprudencia, sino que también la desarrolló y la fortaleció, especialmente en materia de migración y refugio, y convierte el caso en un precedente clave en el sistema interamericano. Va a continuar mi compañera doctor con la siguiente diapositiva. Ya. Ahora vamos a ver lo que es el del reenvío. El ciclo del reenvío en el caso de la familia Pacheco Tineo. Por primero tenemos el Estado boliviano, el foro. Iniciamos desde ahí. Es donde se inicia el proceso legal y la familia de Pacheco Tineo busca refugio en Bolivia. Vamos por la flechita que dice la remisión, la norma de conflictos. En esa norma de conflictos está la migratoria en Bolivia. El Estado aplicó sus leyes internas para decidir qué hacer con ellos. Vamos directamente a lo que es la remisión jurídica y vamos a ver la parte de la remisión jurídica a la ley peruana. Bolivia decide que la situación legal de la familia debe registrarse por la ley de su país de origen, que sería Perú. Ahora vamos por la otra flechita que es el retorno, el inciso B, que es retorno fáctico a Perú. Esto se traduce en la acción física de la expulsa y devolver a la familia a Perú. Vamos directamente a la remisión jurídica de la ley peruana. Un poco más abajo, donde dice análisis de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, las vulneraciones en lo que vio en el reenvío. Está lo que es no a la devolución de riesgo, que sería no reunlent. Bolivia no evaluó si la familia corría peligro al ser devuelta a Perú. Hay un principio que no lo ha valorado. Ahora, el otro es la violencia de las garantías judiciales, que que no se le ha permitido defenderse adecuadamente o apelar la decisión de la expulsión. También está la no consideración de refugio en Chile. La no consideración de refugio en Chile. La familia tenía un estatus de refugiados en Chile, un hecho que pasó en Bolivia que lo ha ignorado. También tenemos lo que es la orden de la captura internacionalizada. En el proceso de retorno se hizo bajo una presión de búsqueda legal que tenía en riesgos de su libertad. Ahora nos vamos al retorno retorno forzoso a Perú, que este sería el reenvío de primer grado, que es directo, que no fue otra cosa que un retorno forzoso a Perú. El gráfico va a indicar que esto fue una aplicación errónea de los conceptos de derecho internacional privado para justificar una expulsión migratoria.
También está como la sentencia de responsabilidad internacional, que está debido a estas fallas de la Corte Internacional, de la Corte de los Derechos Humanos. Declaró que Bolivia es responsable internacionalmente los impactos que se dividen en dos áreas. En uno que sería impacto en los derechos humanos, que vulnerarían de garantías y procesales, que no hubo un juicio justo afectando el interés superior de los niños, la familia, incluida los menores de edad cuyos derechos no fueron protegidos, y la integridad personal. El estrés, el peligro, el retorno afectaron la salud física y mental de la familia. Esta es la responsabilidad del Estado. Ha incumplido los tratados. Bolivia violó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También tuvo la omisión de debida diligencia. El Estado no actuó con el ciudadano necesario para proteger a las personas vulnerables. Estaban Ahora considerados tenemos como también el terroristas. tratado degradante. De La verdad, forma en la con que se su llevó ay, a cabo la exclusión fue considerada todos humillante volver. o Verifiquen su inhumana. audio, por favor, estimados, con las disculpas del caso a la compañera. Adelante, adelante. Ya, entonces en esos derechos ha vulnerado lo que sería el Estado boliviano. Ahora, con nosotros hemos podido lo que es el reenvío del primer grado, ya que se lo ha reenviado al primer país que le estaba expulsando. Y también, como también tenemos la conclusión, que es la segunda, última página, doctor. Como conclusión, tenemos que el tribunal concluyó que Bolivia violó los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial, la integridad personal y el derecho a buscar y recibir asilo. Como reparación de que se ordenó el Estado realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad. También se brinda tratamiento médico, psicológico a las víctimas y a pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales por los daños que ha ocasionado el Estado boliviano, ya que ha puesto en peligro a la familia y no ha tomado en cuenta eso el Estado boliviano. Y eso sería todo, doctor, en conclusión. Ok, muchísimas gracias. Ahora nosotros, doctor, ¿Cuál es su tema de ustedes? Atenor Patiño. Ok, aquí está la bibliografía de sus compañeras, perdón. Vámonos al caso este entonces de Atenor Patiño. ¿Se puede ver la presentación? No, doctor, sigue con la otra. Ahí ya. Ok, ¿se puede ver? Sí, ahora sí. Ok, cuando gusten los del grupo. Bueno,
Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Vamos a empezar con el tema de Atenor Patiño. La siguiente, doctor, por favor. Bueno, acá en el marco histórico sobre Atenor Patiño, vamos a explicar que fue un empresario boliviano de gran relevancia en el siglo XX, conocido por su extraordinaria influencia en la industria y en los negocios. Su vida transcurrió entre Bolivia, España, Francia y Estados Unidos, siendo un referente en el élite empresarial. En 1931 contrajo matrimonio con María Cristina de Borbón en España, un vínculo que fue reconocido internacionalmente. Posteriormente residió en París y Nueva York, pero fue en México en 1956 donde solicitó el divorcio. Este caso, al cruzar fronteras, se convirtió en un hito del derecho internacional privado al poner en discusión las reglas de la jurisdicción y la ley aplicable en un divorcio transnacional. Siguiente, doctor, por favor. Bueno, en el marco legal normativo de Atenor Patiño, la figura de Atenor Patiño se ubica en las disposiciones del Código Civil boliviano, así como en la normativa sobre la persona jurídica y las sociedades comerciales. Como empresario, sus actos se rigen por las normas de la actividad mercantil, como las contenidas en el Código de Comercio boliviano. Además, si consideramos su divorcio internacional, se aplicaría la ley 603 del registro civil, que regula los efectos de actos civiles con implicancias transfronterizas, así como la normativa sobre derecho internacional privado. Es importante también valorar su legado en el desarrollo empresarial boliviano como referente de la expansión industrial y la proyección internacional de las empresas del país. Siguiente, doctor, por favor. En este caso del reenvío, el caso de Atenor Patiño se presenta dentro del ámbito del derecho internacional privado, debido a que se trata de una sucesión con elementos internacionales como la existencia de bienes en distintos países y posibles vínculos con más de un ordenamiento jurídico. El reenvío ocurre cuando la norma de conflictos de un país, por ejemplo Bolivia, remite a la ley de otro estado, como podría ser Francia, por el último domicilio del causante. Sin embargo, al analizar la legislación extranjera, esta puede no aceptar directamente la aplicación de su derecho material, sino que a través de sus propias normas con conflicto remite nuevamente a la ley boliviana, ya sea por la nacionalidad del causante o por la ubicación de los bienes. De esta manera se produce una ida y vuelta entre sistemas jurídicos, configurándose el reenvío específicamente en primer grado. Esto permite justificar que pese a la remisión inicial de una ley extranjera, finalmente se aplique el derecho boliviano, logrando una solución coherente en un caso con múltiples conexiones internacionales. También podemos decir que se evidenció un reenvío en primer grado, ya que la ley boliviana remitió un derecho de francés por el último domicilio del causante, pero Francia devolvió al derecho boliviano por su nacionalidad. Así la justicia boliviana se reafirmó mostrando cómo el reenvío permite un equilibrio entre las leyes nacionales y extranjeras, evitando vacíos o contradicciones. El otro doctor, como conclusiones podemos decir que en el caso de Atenor Patiño nos muestra un ejemplo paradigmático de cómo el derecho internacional privado maneja las sucesiones con vínculos internacionales. A través del reenvío se produjo una ida y vuelta entre los ordenamientos jurídicos boliviano y francés, a lo que permitió finalmente aplicar la normativa boliviana
Esta solución no solo garantiza coherencia y previsibilidad, sino que reafirma la importancia del análisis de las formas de conflicto en el derecho boliviano, asegurando una resolución justa basada en el ordenamiento jurídico más cercano a la realidad del causante y de los bienes en disputa. Como también podemos decir que Atenor Patiño no solo es un icono del mundo empresarial boliviano, sino que en su caso sentó las bases para un diálogo entre derecho interno e internacional que destaca que hoy su legado sirve como preferencia para resolver conflictos contrafronterizos, inspirando una visión más global del derecho boliviano. Eso sería todo, doctor. Ok, la consulta para el grupo en este caso Puedo concreto. complementar. Sí, adelante. En este caso es bastante interesante, ya que antes del matrimonio ha habido un contrato. La señora María, era menor de edad. El que le ha dado la autorización ha sido el padrastro. Han tenido un contrato con separación de bienes. Posteriormente ha pasado el matrimonio. Ha sido un matrimonio con intereses, ya que era una figura importante la esposa y Atenor, y la familia de esta señora necesitaba el dinero que tenía el señor Atenor Patiño. Por eso es que ha habido el interés del matrimonio, el cual cuando se han ido a vivir a Nueva York, porque ha habido varios países en este sentido, se han casado en España. La esposa era española, el señor Atenor boliviano. Se han casado en España, pero aún así la esposa ha tenido la nacionalidad boliviana a causa del matrimonio. Se han ido a vivir a Nueva York. Después de eso, ahí pidió el primer divorcio la señora Cristina. Hicieron un convenio en el que él tenía que pagarle medio millón primero y luego otro medio millón, y se iban a hacer como una reconciliación. Posteriormente, el señor Antenor ha ido a Francia y ahí es donde él ha iniciado el divorcio, porque era su último domicilio, antes del de Nueva York. Después de la guerra pasó esto. Como no le dieron solución, le rechazaron esto a Antenor. Él, con vínculos del presidente de México en ese entonces, el señor Adolfo Ruiz Cortines, le dice: yo voy a aceptar que el divorcio sea aquí, con tal de que tú hagas inversiones en México. Es por eso que ahí se comienza el divorcio, con la excusa de que era el domicilio conyugal y con apoyo obviamente del presidente. La señora Cristina presentó un amparo, el 7803, en- y no logró ganar. Después de esto, en 1966 es donde recién Francia se hace cargo, porque mencionan que no tenía competencia México porque no había tal domicilio conyugal. Es por eso que Francia reclama su potestad, su autoridad en este divorcio, y es en 1966 donde recién se hace la disolución de matrimonio en Francia. Y también hay otra demanda anterior a esa, donde pide la señora Cristina que se revierta el contrato de matrimonio con separación de bienes y se haga ¿qué se llama esto?